Ministro de Agricultura, Luis Planas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, le utilizo de analista para esto. Acabamos de contar los datos del Fondo Monetario. Aumenta el riesgo de tener trabajo y tener pobreza, de ser pobre laboral, dice el Fondo Monetario, que dice la reforma laboral ha creado empleo. Señor Planas, ¿la van a derogar entera o no? ¿Qué pesa más, lo malo o lo bueno? Vamos a ver, yo creo que como gobierno ya hemos dicho claramente lo que vamos a hacer. Vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero efectivamente hay que afrontar un problema de fondo, y usted lo decía muy bien, y este informe del Fondo Monetario lo refleja. La voluntad del gobierno y el propósito del gobierno y el modelo de España que el gobierno tiene no es de una España de bajo coste. Creemos que iniciativas tales como el incremento del salario mínimo interprofesional en el año 2019 o el incremento en el año 2020 responden no solo a una iniciativa de carácter social y un compromiso social, sino también a un modelo de país. Nuestra economía tiene que crecer desde el punto de vista del número de personas ocupadas, pero también del incremento de la productividad, para conseguir efectivamente que este país vaya hacia adelante con mayor riqueza, con mayor empleo y también con mayor igualdad. No se retire, señor Planas. Ahora le pregunto por las cuestiones de agricultura como ministro de Agricultura. Pero hoy, para cerrar este asunto, hoy se ha pronunciado la ex ministra de Trabajo, la presidenta del Pacto de Toledo en la actualidad, Magdalena Valerio. La respuesta del Partido Socialista, esta. Y se ha creado empleo, pero desde luego lo que sí que se ha visto a lo largo de estos años pasados es que el empleo que se ha creado es un empleo de baja calidad. Hay muchas personas que están trabajando a tiempo parcial, pero quieren trabajar a tiempo completo. O sea, no es un tiempo parcial voluntario. Sobre todo esto le está afectando a las mujeres, a las personas más jóvenes, a las personas más mayores. Así que, bueno, pues sí, creo que hay que apostar por más empleo, pero también por empleo de más calidad. Hoy este es el balance. ¿Se está creando empleo? Sí. ¿O se está dividiendo el empleo? Porque al mismo tiempo que se ha creado, se ha precarizado. La pobreza laboral aumenta 2 décimas, nos vamos de un 10 a casi un 13%. Esto es lo que dice el Fondo Monetario. Se está precarizando el empleo en España. Y ahora sí, hora 25 de los negocios, seguimos con Luis Planas, ministro de Agricultura. Porque, señor Planas, hecho el papel de analista, le pregunto ahora ya como ministro. Hoy ha dicho usted que van a modificar, tienen ustedes la protesta del campo servida. Este es el sonido que le es a usted más que familiar, le lleva acompañando unas semanas. Y hoy ha dicho usted, vamos a modificar la ley de la cadena alimentaria de forma inminente. Le pregunto concreciones. ¿Cuándo? Pues muy pronto, pero además quiero decir una cosa, y es que muy lo pronto que está, son días, semanas. Muy pronto será muy pronto. Está claro que lo que está pasando en estos momentos en España es exactamente lo que está pasando en Alemania desde hace 6 meses, de aproximadamente hace un par de años que está ocurriendo en Francia. Y es que dentro de la cadena alimentaria, pues lógicamente agricultores y ganaderos se sienten perjudicados, ven que sus precios son muy bajos, son muy volátiles, en ocasiones inferiores a los costes de producción, y ven también que por parte de la industria o por parte de la distribución no se logra, no se rentabiliza su propia producción. Por tanto, yo creo que aquí tenemos un problema de cadena donde hay que reequilibrar los factores. Agricultores y ganaderos son el eslabón más débil y sin duda merecen una mayor atención por parte de la sociedad, y sobre todo que consigamos reequilibrar entre productores, industria, distribución y consumidores lo que se les debe retribuir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se prohíbe que alguien venda más barato de lo que le ha costado producir? Bueno, aquí tenemos 2 cosas. Tenemos por un lado lo que puede suponer la transposición de la directiva de abril del 2019 de la Unión Europea, que será muy importante porque cuando la incorporemos al derecho español y también en otros países europeos significará que, digamos, habrá una ley de cadena alimentaria a nivel europeo, lo cual en un país como España, que exporta más de la mitad de la producción, es una noticia muy importante para productores y para industria y para distribuidores en la venta exterior que pueden hacer. Y también, lógicamente, problemas muy concretos, por ejemplo, la denominada venta a pérdidas, la pérdida de valor o destrucción de valor
en cada elemento de la cadena, bueno, algún elemento de la cadena, el tema de la referencia de los costes de producción en los contratos a los efectos de los mismos, de productores, de agricultores y ganaderos con industria o con distribución, y el tema de la publicidad de las sanciones graves o muy graves, que son, yo diría, que 4 de los aspectos básicos que plantean las organizaciones agrarias y que para mí son los más prioritarios. Déjeme que le pregunte por las 4. Ley de la cadena alimentaria. Me dice usted, y le vuelvo a plantear, ¿cómo se prohíbe destruir valor? ¿Cómo se impide que alguien diga fresón gratis, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo del fresón gratis es otra cosa, que es decir, es una práctica, yo creo que claramente desleal desde el punto de vista de la promoción. Significa evidentemente que algo se ha comprado y en este caso pues se regala. Esto es un problema económico, pero también es un problema de reputación y un problema social. Es decir, lo que se regala es porque tiene un coste muy bajo o un coste cero. Y esto evidentemente es inaceptable. Inaceptable desde el punto de vista productivo y inaceptable también jurídicamente. Este no es un tema fácil, no es un tema fácil. Ya se discutió en el año 2013 con ocasión de la discusión de la ley de la cadena alimentaria. No se pudo regular. Es un tema en el que intervienen pues factores como los regulatorios, las propias autoridades de competencia, las visiones distintas que hay sobre el tema, pero yo creo perfectamente compatible los juegos de la oferta y la demanda y de la economía de mercado con que efectivamente en este caso el regulador, entendiendo por tal el propio gobierno, establece unas condiciones porque en ocasiones en una economía de mercado también hay que introducir una cierta regulación para evitar que uno de los eslabones se suelte en esa cadena, ¿no? ¿Ustedes pueden introducir una ley que impida que un supermercado, por ejemplo, regale un producto? Estamos en esa tarea, estamos en esa intención. Que quede claro, promociones comerciales son perfectamente legítimas, son perfectamente posibles. Por ejemplo, muchas cadenas utilizan la introducción de nuevos productos, promociones comerciales para introducir nuevos productos. Eso me parece perfectamente posible, pero también hay que dejarlo muy claro, lo que no se puede hacer es, como decía antes, destruir valor en cada elemento de la cadena o en algún elemento de la cadena. Ustedes pueden, segundo elemento, ustedes pueden evitar la venta a pérdidas. En castellano, ¿cómo se sabe si alguien está vendiendo pérdidas? ¿Cómo saben ustedes cuánto cuesta? Y pueden establecer ustedes un mínimo para pagar a partir de ahí. Bueno, yo creo que eso es muy sencillo. Hay unos elementos de referencia. Estamos precisamente ahora trabajando en eso, porque es uno de los elementos clave. Entender cuál es el coste de producción y cómo se valora el coste de producción, pero es perfectamente posible desde un punto de vista jurídico y económico determinarlo, y está claro, cuando existe ese parámetro, lo que queda prohibido es que ningún eslabón de la cadena pueda vender a un precio inferior a aquel que le ha costado o sea la producción o sea la adquisición del producto, porque si no hay una destrucción de valor y eso no es aceptable. ¿Creando un índice oficial, un índice del gobierno? No es cuestión de índices oficiales, cuestión de referencias que tienen que estar aseguradas por parte del propio sector y que están supervisadas por la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. O sea, ligando esos parámetros a los de ICA. Sí. La ICA tiene un valor fundamental, está creada por la ley de la cadena alimentaria, es un elemento de supervisión, la propia ley le atribuye unos poderes de supervisión, es una agencia que está funcionando pequeñita, pero que está funcionando muy bien. Mi intención de cara al futuro no solo es la reforma legal, sino dotarla de mayores medios para efectuar su tarea, pero atención, esta labor de supervisión no es solo del Ministerio o de la Administración General del Estado, lo es también de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la existencia de contratos escritos entre los agricultores o ganaderos y la industria o los mayoristas es claramente una tarea que corresponde también supervisar a las comunidades autónomas. Lo discutí ayer con los consejeros y consejeras en el Ministerio. Todo esto es esa cadena. Y si esto falla, dice usted, publicidad de las sanciones. ¿Qué va a cambiar en publicidad de las sanciones? Pues simplemente que en este momento no se publican, y yo creo que las de mayor gravedad lo deben ser por un carácter, yo creo que de ejemplaridad. Yo creo que esto es una cuestión bien clara, es un viejo debate en relación con las sanciones. Yo creo que este no es un tema privado, es un tema de interés público. Evidentemente no pretendemos
violar ningún secreto comercial, pero sí que la gente sepa si el comportamiento de un determinado operador es compatible o no con determinadas reglas éticas desde el punto de vista del funcionamiento de los negocios y del funcionamiento, evidentemente, de nuestra economía. Eso implica publicar, por ejemplo, funcionamientos internos. Hay supermercados que no pagan la mercancía que venden hasta que la han vendido. ¿Eso puede cambiar? Hombre, eso puede cambiar en la medida en que un supuesto u otro sea calificado o tipificado como falta grave o muy grave, efectivamente. Usted lo dice muy bien, hay supuestos donde, por ejemplo, no solo es el problema del contrato escrito, sino podemos encontrarnos, ocurre poco, pero ocurre, una mercancía en venta que no haya sido pagada aún por parte del mayorista o por parte de la industria al propio productor, lo cual es bastante inaceptable, yo creo, bajo todos los puntos de vista. Todo esto es lo que ustedes tienen ahora mismo en cartera. Le voy a preguntar lo mismo que le decía al principio. No solo esto. Díganos, ¿hay más? Bueno, sí, porque estamos trabajando con el sector, porque evidentemente es parte, tiene que ser una parte legislativa, pero hay muchas partes que se refieren a la propia autoorganización del sector. Una de las claves por las cuales nuestros agricultores y ganaderos no tienen una capacidad suficiente de influencia es precisamente por eso, es precisamente por el funcionamiento cooperativo, es precisamente porque las organizaciones de productores o las interprofesionales no están suficientemente estructuradas y, por tanto, en la formación de los precios, en la negociación, no juegan plenamente su papel. Este elemento es fundamental. Yo diría que tan importante o más que los cambios legislativos de que estamos hablando. Y solo es un pequeño ejemplo. Hay otros relativos a promoción, a calidad. Es decir, realmente es toda una problemática que yo creo que este debate público, y estoy encantado de que ahora sea objeto de atención por parte de la opinión pública española, de los ciudadanos españoles, realmente porque es un tema central para nuestra sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué alimentación queremos? ¿Qué sociedad rural queremos? Y, en definitiva, darle un equilibrio a todo esto. Y todo esto, digo, ¿en qué plazo de 2 meses pueden ustedes tener lo que hoy es borrador ya en texto legal? ¿3 meses? Vamos a ver, hay 2 procesos. Hay un proceso inmediato que estamos intentando abordar aquellos temas que son de mayor urgencia, que son los que he mencionado anteriormente. La transposición de la directiva por razones técnicas llevará un tiempo y además es un proyecto de ley que tendrá su debate parlamentario, creo que es muy, muy importante. Y todas las demás medidas, vamos a ver, estamos ante un momento que es el cruce de 2 tipos de crisis. Problemas coyunturales vinculados a la última campaña agrícola y ganadera y problemas que son estructurales que vienen de atrás. Yo creo que esta década es fundamental para el sector agroalimentario español. Hemos tenido 20 años de un crecimiento impresionante en cantidad, en calidad, en facturación, en renta. Ahora, los próximos 10 años, hay una nueva PAC, 21-27, está toda la orientación de mitigación de cambio climático y de preservación del medio ambiente, está el tema de la jubilación de buena parte de nuestra población activa en el sector primario. Por tanto, son muchos los factores que me hacen pensar que la agricultura y la ganadería, el sector primario español del año 2030, se parecerá poco al que tenemos hoy en el año 2020. Bueno, todo esto, digo, es lo que ustedes tienen ahora entre manos. Hay nada menos 2-3 cuestiones que llevan siendo objeto de polémica en los últimos meses y que han sido objeto de protesta o no, porque los agricultores... Estamos afrontando la mayor crisis de nuestra historia. Llevamos más de 20 años de reformas de la Unión Europea... que protagonizaban estas protestas hace 10 años y hace 20 años. Hoy dicen el salario mínimo y la subida que ha protagonizado el gobierno puede estar dañando al campo. ¿Está dañando al campo? ¿La subida del salario mínimo está pasándole factura al agricultor? No, yo creo que esta es una conclusión absolutamente precipitada y exagerada. El incremento del salario mínimo, lo he dicho hace un momento, es un compromiso social y político de este gobierno, de un modelo de España, de un modelo de país, en el cual evidentemente la repercusión sobre el sector agrario, en mi opinión, es mínima. Tenemos 800.000 personas aproximadamente ocupadas en el sector primario en España. 300.000 son pequeños empresarios o autónomos. 500.000 son trabajadores por cuenta ajena. Muchos de ellos son fijos o fijos discontinuos. Estamos hablando
de los sectores intensivos en mano de obra, estamos hablando de olivar, de viñedo, de frutas y hortalizas en algunos casos, pero estamos hablando de, por ejemplo, en el último incremento del año 19, pues solo 5 convenios colectivos que recuerde estaban por debajo de aquel salario mínimo. Por tanto, van a ser muy pocas las situaciones donde ese salario mínimo efectivamente influya en el sentido de subir el salario actual, y por tanto me parece exagerado decir que sobre el sector hay una presión adicional por este factor. Le pido brevedad en lo que le planteo casi como tipo test, porque hay 2-3 cuestiones que casi se contestan con un sí o con un no. Primero, la patronal ha planteado un salario mínimo distinto para el campo. Dicen, en Extremadura, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional se acerca peligrosamente, dicen, al salario medio de la región, y se plantea un salario mínimo agrícola. ¿Se plantean ustedes un salario mínimo solo para el campo? ¿Un salario mínimo agrícola? Respuesta, no. Porque evidentemente el trabajador agrícola, la trabajadora o el trabajador agrícola no es diferente del trabajador o la trabajadora industrial o de los servicios. Me parece que el plantearlo es ya un contrasentido desde el punto de vista de la propia igualdad de todos los españoles, ¿no? Segunda cuestión. Y no tiene PAC. lógica económica de parte. Segunda cuestión, PAC. Vamos a perder entre el 20 y el 25% del presupuesto de la PAC, 45.000 millones en 7 años, como están diciendo, temiendo los agricultores. No lo creo. No estamos ahí. Incluso en las últimas propuestas de negociación estamos hablando de unas cifras ligeramente inferiores al anterior marco, y el Gobierno de España y el presidente a su cabeza está por lograr mantener el apoyo del periodo 14-20, que se sitúa aproximadamente en torno a unos 45.000 millones de euros para los 7 años, lo cual yo creo que es una cifra muy, muy importante, ¿no? Tercera cuestión, peonadas. Ahora mismo 35 dan derecho al subsidio. ¿Se van a rebajar? Bueno, nosotros hemos iniciado el expediente. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el que tiene que informar cuál es la situación de una campaña. Hemos informado que esta campaña ha sido pues un 31%, concretamente en el sector de la aceituna, inferior al anterior, y ahora lo está analizando el Ministerio de Trabajo para sacar las conclusiones, lógicamente, en materia de peonadas. Ya lo anunció el presidente del Gobierno hace unos meses, yo mismo también lo comenté. Creo que parece absolutamente lógico que se adopte una decisión a este respecto, pero no me corresponde a mí como ministro, sino a mi colega, la ministra de Trabajo. ¿De 35 a? De 35 lo ha sido habitualmente a 20, es la cifra de referencia. En fin, corresponde a la ministra de Trabajo y Economía Social hacer esta propuesta. No quiero meterme en un negociado que no es el mío, pero la voluntad del Gobierno, por tanto, responder a esta situación social que es real. Si usted visita cualquier lugar de Andalucía o Extremadura, se dará cuenta que este año la campaña ha acabado muy pronto. Cuarta, última cuestión, aranceles. Cuando Trump anunció los aranceles a los productos españoles, los sectores agrícolas dijeron, esto destruye definitivamente la exportación. Lo cierto es que las cifras de exportación no han sido así. Aceite ha subido casi un 0,5% sus exportaciones, frutas y hortalizas un 7,2%. Los aranceles de Trump han sido inocuos. No son inocuos y aparte son absolutamente injustos. Otra cuestión es que estén basados en una decisión legal, en un panel arbitral de la OMC por las ayudas a la construcción de aviones Airbus. Dentro de unos meses llegará el panel por las ayudas públicas en la construcción de los aviones Boeing y vamos ahí a responder, pero le quiero decir la verdad, que lo hablé con el secretario de Agricultura norteamericano, con Sonny Perdue, le dije, mira, tú defiendes a los agricultores de Illinois o de Wisconsin, yo tengo que defender a los de España, de Extremadura, de Andalucía, del resto de España, y está claro que no nos conviene ni a ti ni a mí que sean agricultores y ganaderos los que estén pagando estas guerras comerciales que son muy malas para todo el mundo, también para los ciudadanos. Ellos han impuesto aranceles aquí. ¿Habrá arancel español al maíz americano, a productos agrícolas americanos? Vamos a ver, no es arancel español, es comunitario. Es la Unión Europea la que negocia en nombre de España y del conjunto de los países miembros. España es, junto a Francia, Alemania y Reino Unido, parte de Airbus, pero evidentemente, si no se resuelve antes, cuando llegue el panel de Boeing, la Comisión Europea y el comisario de Comercio es un buen amigo, el antiguo comisario de Agricultura, Phil Hogan. Estoy convencido, y ya lo ha anunciado, que adoptaremos las medidas pertinentes. Y sobre todo ahora lo que creo que hay que hacer es evitar que por medidas de promoción y otras
tengamos consecuencias negativas de esa parte que se ha visto afectada en las exportaciones, en aceite de oliva, aceituna de mesa, vino, quesos, básicamente, y lógicamente mantener la posición en el mercado norteamericano y buscar nuevos mercados alternativos a la medida en que ello sea posible. Luis Planas, ministro de Agricultura, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches y un saludo a todos los oyentes.